En esta lección vamos a hablar de los componentes de Power BI. La idea es que sepas cuáles son y, en general, para qué sirven. Mira, antes que nada, antes de que entiendas los componentes de Power BI, es necesario que entiendas en qué consiste el proceso de ETL, o lo que vendría siendo Extract, Transform, Load. Extraer, transformar, cargar. Primero, antes que nada, quiero decirte que en este proceso, todo este proceso empieza con, como muchas cosas, un análisis de requerimientos. Empieza con esto que está aquí, que es un análisis de requerimientos. Ese análisis de requerimientos es, ponte a pensar, ¿qué es lo que quieres sacar de información? ¿Qué quieres ver? ¿Qué es lo que quieren los directivos ver? ¿Qué es lo que quieren los gerentes, los jefes, la gente operativa? ¿Qué información es la que se necesita? Si no tienes clara qué información es la que necesitas, pues todo se complica, porque si quieres, me acuerdo yo que decía un cliente mío, decía, es que yo quiero verlo todo. Y le digo, bueno, es que si lo quieres ver todo, entonces me tengo que traer todos los datos así como están. Como todos, sí, todos los datos. Y necesitas un servidor enorme para guardar información muy grande, porque tú quieres toda la información de la compañía, traértela. Porque pues quieres todo. Ah, no es que realmente no quiero todo. Lo que realmente me interesa a mí por lo pronto es que traigo ahí unos problemas con los inventarios de materia prima y unos inventarios con producto terminado. Quiero enfocarme primero en eso. Perfecto. Ya nos estamos entendiendo. Quiere decir que primero se hace un análisis de requerimientos, se platica con el cliente y se le dice, oye, ¿qué es lo que quieres tú resolver? Acuérdense que esto es mucho trabajo como el de los médicos. Tú le dices al médico los síntomas y el médico es el que te propone, te hace un diagnóstico y te propone una solución. Acá también, no pretendas que la persona que te está contratando para hacer un dashboard o un tablero de datos te diga qué quiere ver en un tablero. A lo mejor tiene muy vago el concepto de tablero, a lo mejor no tiene claro el concepto de KPIs, a lo mejor no sabe cómo hay ciertas cosas que sí se pueden entregar y otras no, dependiendo de la disponibilidad de los datos, etcétera, etcétera. Tú eres el especialista de los datos. Tú eres el que le pregunta al cliente final cuáles son sus necesidades de información. Una buena forma de empezar con eso es preguntarle, oye, ¿qué decisiones son las que tienes que tomar en el día a día? ¿Qué decisiones son las que tienes que tomar a fin de mes? ¿Qué decisiones determinan lo que va a suceder el mes que viene? Ah, pues mira, nosotros vemos los niveles de inventario, vemos si algo está agotando, vemos la tendencia de cómo se está consumiendo, entonces nosotros es donde nosotros disparamos el proceso de compra, tenemos que anticiparnos, tenemos que tener ahí unos pedidos de seguridad, etcétera. Tú dices, a ver, tú cuéntame qué es lo que ocupas y yo como especialista de datos te voy a ir diciendo más o menos qué es lo que necesitas. Imagínate que ya nos sentamos con el cliente, ya nos pusimos a platicar con él y entendimos su necesidad de información y nos permitimos decir, oye, ¿sabes qué? Yo te sugiero que tengas esta información. ¿Ok? Yo te digo qué información es la que necesitas y ahora sí, el siguiente paso en el proceso de ETL es lo que nosotros llamamos extract. ¿Ok? Fíjate cómo de lo primero del análisis de requerimientos nosotros vamos a terminar con esto como resultado más bien. Yo necesito al final de ese análisis tener el tema del cual se trata el análisis que voy a hacer. Necesito tener un objetivo de análisis muy claro y puedo tener ciertas hipótesis que yo pudiera corroborar a través de la información que mi analítica va a resolver. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo el tema y el objetivo y las hipótesis en general, las necesidades bien estructuradas, si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que tomes mi curso de Fundamentos de Analítica de Datos, que es un curso que también está en esta plataforma, en donde no vemos ninguna plataforma tecnológica en particular, sino que nos dedicamos a todo ese trabajo de mucho de escritorio y de contacto social y de contacto profesional con la gente para lograr hacer este tipo de análisis de requerimientos. Pero eso te lo recomiendo si no sabes cómo hacerlo. Ese otro curso te puede servir de maravilla. Y cuando tú ya tienes eso, pues ahora viene el tema
de que tú vas a tener que, fíjate, cuando tú ya tienes esa necesidad bien mapeada, cuando tú ya sabes lo que se necesita saber, entonces volteas a hacer un inventario en toda la organización para ver dónde están los datos que te van a permitir integrar la información que quieres generar. Es decir, tú dices, ok, necesito información de las transacciones, de los movimientos, de las compras, de las ventas, de las salidas, de producción, de lo que tú quieras. Es independiente, tú debes saber qué es lo que quieres informar y entonces empiezas a buscar de dónde vas a sacar esa información. Aquí hay un detalle. Puede ser que la información exista, puede ser que no exista. Aquí tienes que hacer un control de expectativas, en donde si el cliente te está pidiendo una información que es imposible sacar porque nadie capturó ciertos datos que debieron haberse capturado hace años para poder tener esa información hoy, pues tienes que decirlo lo más pronto que puedas. Decir, sabes que esto no se puede sacar porque no tenemos datos. Pero vamos a suponer que si logramos identificar las fuentes de datos que voy a utilizar y de donde voy a extraer los datos que quiero tener yo. Ojo con esto. Las fuentes de datos puede ser una conexión a un API, puede ser que te estés conectando a una base de datos de un sistema, puede ser que un sistema como SAP te baje archivos en formato CSV para que los utilices, puede ser que tengas archivos en Excel, que ni siquiera son tablas, es decir, tienes un archivo en Excel en donde vienen fórmulas y viene un montón de cosas y de ahí tienes que agarrar una porción. Tú empiezas a identificar todos los datos donde están, empiezas a ver qué tan actualizados están, empiezas a ver qué sí puedes sacar, empiezas a identificar qué datos qué datos te faltan, pero pues los vas a tener que inferir, etcétera. Por lo pronto identificas fuentes de datos y te traes la información. Ahí tienes que poner mucha atención porque probablemente necesites instalar drivers, conectores para poderte traer datos de una base de datos rara que anda por ahí, como me la traigo. Power BI es fabuloso con eso porque tiene más de 100 enlaces naturales hacia fuentes de datos diversas. Entonces tú te traes eso y ahí lo que va a suceder es que vas a entrar en esta fase de extract, ¿sí? En extract, ¿qué es lo que haces? Pues en extract tu único trabajo es asegurarte de que tienes identificados los orígenes y jalas la información y te la traes a Power BI, ¿ok? En Power BI tiene un modelo de datos. Cada archivo que haces tiene un modelo de datos. Es como si tuvieras una base de datos en tu archivo que está súper comprimida. Entonces de repente te traes tú una cantidad impresionante de datos y tú ves el archivo de Power BI y tú dices, oye, está bien pequeño el archivo, es que está súper comprimido, es muy eficiente, ¿cómo lo hace? Entonces la fase de extract de ETL lo que va a hacer es que me traigo los datos como están. Imagínate que los datos traen errores, imagínate los datos que vienen en un formato que no los necesitas, imagínate que vienen los datos truncados, imagínate que los datos vienen en un tipo de dato que no es el que tú quieres. Olvídate de eso. Ahorita no es momento de estar trabajando ni pensando en eso. Ahorita tu principal objetivo en ETL, en Extract, es tráete los datos como están. Te vas a traer datos sucios, como dice aquí. Si te fijas, aquí dice, tú en Extract te traes datos, ya los tienes contigo en tu Power BI, en tu informe, pero tienes datos sucios. Posteriormente, lo que sigue en ETL es la fase Transform. La fase Transform lo que hace es que ahí vas a hacer tareas de limpieza, ingeniería de datos, haces tratamiento de ausentes, tratamiento de atípicos, todo lo que necesites hacer. Ahí infieres datos que pues, no tienes, pero los puedes sacar. Imagínate que necesitas el dato de la edad de la persona y no la tienes, pero ahí está un campo que dice fecha de nacimiento. Entonces de la fecha de nacimiento puedo sacar la edad. Ese tipo de inferencias lo puedes hacer. Correcciones, pasar todo a mayúsculas, pasar todo a minúsculas. Corregir direcciones de correo electrónico que están mal. Si tú necesitas las fechas con día, mes, año y resulta que la base de datos lo tiene año, mes, día, lo transformas y lo pones en el formato que tú quieres. Ahí en Transformas es todo lo que necesitas para dejar la información como quieres. En Extract
obtienes la información como está. En Transform trabajas los datos para que estén como tú los quieres. Y al finalizar, cuando termina Transform, pues ya sales con datos limpios. Ahora, ¿qué es lo que haces después de transformar los datos? Los guardas en el modelo de datos de analítica. Tú vas a tener sistemas distribuidos y archivos y todo, pero tú para trabajar con analítica necesitas tu propio modelo de datos. Tú no trabajas con los datos de producción. Tú no trabajas con las bases de datos fuente, de donde vienen los datos. Tú no trabajas con esas, claro que no, hay mucho riesgo aparte. Tú trabajas con tu propia copia de datos, pero con tu copia de datos tú la organizas y haces un pequeño modelo, ¿ok? Y en ese modelo que tú diseñas, ahí guardas los datos ya limpios como tú los quieres. Y a partir de aquí, cuando ya tienes esto, haces la carga de datos que están limpios y a partir de esos datos limpios, pues ya puedes hacer análisis exploratorio de datos o ya te puedes dar a la tarea de hacer visualizaciones, ¿ok? Si me preguntas, me estoy adelantando un poco, pero si me preguntas, yo diría que el 70-75% de trabajo de analítica tiene que ver con ETL. Es decir, si tú crees que vas a estar haciendo muchos informes y gráficos y todo eso, no quiero romperte la ilusión, pero lo más probable es que te pases una gran cantidad de tiempo integrando datos, limpiando datos, transformando datos y cargándolos adecuadamente en un modelo. Ya la grafiquita, las tablitas, eso ya es la cereza del pastel. Eso es ya el 25% del trabajo, si bien nos va. Entonces, todo este proceso lo debes entender para que no te desmoralizas tanto al momento de estar estudiando Power BI de manera muy integral. Porque tú dices, oye, ¿y en qué momento empezamos a hacer dashboards? Calma. O sea, si no tienes los datos limpios, el dashboard no tiene ningún sentido. Vas a tener basura muy organizada, muy bonita, pero basura al fin de cuentas. Entonces garantiza que los datos son confiables y que están en la mejor distribución para explotarlos. Entonces esto es el ETL. Ahora, ya habiendo platicado de ETL, déjame te digo cómo Power BI te va a ayudar a que hagas ese proceso de ETL. Primero, quiero que me entiendas una cosa, que Power BI realmente es una integración de muchas cosas, ¿sí? Tú ves una pantalla, tú ves una aplicación, pero realmente internamente hay muchos componentes que son cruciales. Fíjate, yo hago aquí una distinción. Yo digo que cierta parte de Power BI te va a servir para hacer ETL, Extract, Transform, Load. Otra parte de Power BI te va a servir para hacer cálculos y modelación de datos. Y otra parte te va a servir para hacer visualización, que son mucho las fases que hay que hacer en general. Pero aparte, es necesario que entiendas que una cosa van a ser las herramientas y otra cosa van a ser los lenguajes. Porque las herramientas en Power BI te sirven para simplificar codificación que está a bajo nivel, con la cual tú no quisieras estar lidiando programáticamente. Es decir, yo estoy usando a lo mejor la herramienta gráfica y tras bambalinas se va a estar haciendo código. Realmente a bajo nivel lo que va a utilizar Power BI es el código, pero te facilita su codificación a través de herramientas visuales. Ahora, déjame te explico. Cuando tú vas a empezar a trabajar con Power BI, lo primero que haces es abres tu Power BI y dices, ok, necesito cargar datos. Cuando tú entras, seguramente va a estar ahí en la vista de informes con la que entra, pero cuando tú le dices, quiero cargar datos, en ese momento Power BI le hace una llamada a una herramienta que se llama Power Query. Con Power Query es la herramienta o el módulo o el componente de Power BI que se encarga de enlazarse con los orígenes de datos. Power Query es quien se enlaza con los orígenes y se encarga de establecer conexión con ellos y traerse la información a Power BI. ¿Ok? De eso se trata Power Query. Ahora, Power Query lo que va a hacer es que pues Power Query es quien se trae esos datos. Y luego en Power Query,
cuando tú te traes los datos, empiezas a ver si están bien o no están bien. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y si resulta que tú tienes que hacerle ciertas transformaciones a los datos, Power Query tiene un lenguaje que se llama un lenguaje M. El lenguaje M es un lenguaje basado en expresiones, en donde tú vas enumerando las transformaciones que quieres hacerle a los datos. Haz de cuenta que tienes el origen, lo termina desarrollando un programa que menciona todas las transformaciones que quieres, y cada vez que te conectes al origen, lo que va a hacer Power Query es aplicar las transformaciones y dejarte un resultado. Ese resultado se va a cargar en el modelo de datos de Power BI, es decir, la base de datos que va a estar en tu propio archivo de Power BI. Cuando tú ya haces eso, pues ya utilizas Power Query para transformar de datos. Haz un anclaje mental. Transformación de datos, Power Query. Transformación de datos, lenguaje M. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Siempre que quieras transformar datos, es con lenguaje M a través de Power Query. Ok, imagínate que ya terminas cargando un modelo de datos inicial en tu archivo de Power BI. Pero ahora imagínate que quieres hacer cálculos agregados. Ahora imagínate que además hay un campo que no viene, pero tú quisieras que existiera. Imagínate que hay ciertas operaciones matriciales que quieres hacer, que no están. Entonces entras bajo el dominio ya de otra herramienta dentro del mismo Power BI que se llama Power Pivot. Power Pivot es ese elemento de Power BI que te permite modelar como base de datos todo lo que te trajiste, y aparte te permite que generes medidas, columnas calculadas, y que puedas hacer cierto procesamiento columnar dentro de Power BI con tu modelo de datos. Ojo con esto, en este momento tú ya estás trabajando con tu modelo de datos de Power BI. Ya olvídate de los datos de origen, eso ya fue con Power Query. Ahorita ya estás trabajando con tu modelo de datos. Y una vez que ya tienes tu modelo de datos, entonces ahora sí empiezas a desarrollar tu informe. Empiezas a trabajar visualizaciones, empiezas a agregar una tarjetita, una tablita, una gráfica, empiezas a agregar ahí algunos filtros, etcétera. Pero fíjate cómo este concepto de visuals es el concepto que tiene Power BI para que tú puedas arrastrar con ahora sí que elementos visuales para trabajar con datos. Power BI es extensible. ¿Qué quiere decir que es extensible? Quiere decir que aunque tú tienes ciertas visualizaciones ahí disponibles, las típicas, que la gráfica de pastel, las gráficas de barras, de líneas, etcétera, es extensible porque tú puedes aparte descargar complementos de terceros para hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, tú dices, oye, yo no veo entre las visualizaciones que haya un histograma y necesito ver un histograma. Descargas un complemento de histograma y haces un histograma. Oye, no veo el boxplot, no lo veo. Bueno, descargas el complemento boxplot y tú puedes estar agregando todos los complementos que tú quieras a tus dashboards. Y eso enriquece mucho el resultado que puedes obtener con Power BI. Porque ya hay terceros que te venden todo un grupo de complementos especializados para finanzas, especializados para producción, especializados para ciertas técnicas de gestión de producción, etcétera. Y tú los adquieres, no salen muy caros y pues haces unos dashboards increíbles. ¿Ok? Entonces, acuérdate, para hacer ETL, trabajo con Power Query, que de manera de bajo nivel trabajo con lenguaje M. Cuando yo ya tengo mi modelo de datos en Power BI, comienzo a trabajar cálculos con el modelo, con Power Pivot, que en el bajo nivel trabaja con un lenguaje que se llama DAX. Y cuando yo ya tengo todo listo, trabajo con los visualizaciones o visuals de Power BI. Eso es todo lo que tienes que saber de cuáles son los componentes de Power BI. Ahora, fíjate bien. Ya medio te lo estuve platicando, pero esta gráfica está muy interesante. Al principio son los orígenes de datos. Esos orígenes de datos, tú no escribes en ellos, tú lo único que haces es leer. Tú lees esos datos, te conectas con el origen de dato y lees. El primer escenario que puede suceder, ¿cuál es?
que los datos estén limpios, que sean confiables y que estén en el formato que tú necesitas. Esto suele suceder cuando ya está muy trabajado todo el proceso, en donde tú bajas información de un sistema y el sistema ya te proporciona un arreglo de datos o un máster de datos muy bien hecho, ya muy cuidado, en donde tú ya no le tienes que hacer nada. Entonces, eso es el happy path, es decir, el origen de datos me manda los datos limpios, correctos, bonitos. Yo lo único que voy a hacer es que en Power BI me los traigo, los cargo y ya los guardo en mi modelo de datos, en mi copia personal de los datos. A partir de ahí, ya los orígenes, olvídate. Si quiero traerme los datos más actualizados, tengo que actualizarlos, porque no se actualizan automático. Entonces yo ya, hazte la idea que a partir de ese momento, una vez que cargas los datos, tú ya trabajas con los datos de tu modelo de datos, de tu archivo en Power BI. Pero ¿qué pasa si los datos no están limpios? Si los datos son sucios, entonces no los cargas. ¿Para qué? ¿Para qué los cargo si están mal? Lo que voy a hacer es que le voy a tocar la puerta a una herramienta que se llama Power Query. Le digo a Power Query, oye Power Query, no los cargues todavía en el modelo de datos porque están mal. No me sirven así. ¿Qué caso tiene que los cargues si están mal? Transformémoslos. Entonces, si los datos están sucios, pasas a transformarlos en Power Query. Se va a abrir de hecho una ventana y arriba va a decir editor de consultas de Power Query. Vas a saber perfectamente que estás en Power Query. Y ahí en Power Query empiezas a cambiarle el tipo de datos, cambiar de mayúsculas a minúsculas, cambias el formato que tienen, el tipo de datos, los cortas, los divides, los juntas. Ahí tú terminas haciendo, imagínate que terminas haciendo un programa en lenguaje M de todas las transformaciones que quieres aplicarle a los datos que estaban en el origen. Tú terminas con ese programa. Y luego cuando ya terminas, le dices a Power Query, ok, ya estas son todas las transformaciones que quise hacer. Actualiza y carga. Y lo que va a hacer Power Query es en ese momento va a agarrar los datos del origen, les va a aplicar todas las transformaciones y esos datos ya transformados los va a mandar al modelo de datos de Power BI. Y de esas dos maneras puedes tener ya tus datos de el modelo de datos. Ya trabajas con tu copia local. Ok, esto es bien importante que lo entiendas porque después vas a ver que hay actualizaciones y todo y los vamos a tener que estar haciendo en cada momento. Cuando yo ya tengo mi modelo de base de datos de Power BI, que cabe aclarar está bajo el paradigma de modelo de entidad-relación, es modelo relacional de base de datos que debes entender muy bien. Debes entender conceptos de tabla, de llave primaria, llave foránea, llave candidata, atributos primos, tabla fuerte, tabla débil. Todo eso lo debes traer muy, muy afinado para que puedas entender el modelo de datos que vas a tener en Power BI. Si no sabes eso, te recomiendo también en esta plataforma el curso de modelación de base de datos relacional para uso en analítica que tenemos también ya listo. Y ahí te explicamos a detalle todos esos conceptos que te estoy mencionando. Aprendes a hacer el modelo y para Power BI y para SQL Server y Oracle y todo lo que quieras. Porque es un curso genérico independiente de la tecnología. Entonces, fíjate, cuando tú ya tienes el modelo, independientemente de cuál fue la vía que llegaste, te das cuenta de que hay una columna que te falta. Te das cuenta que tienes precio unitario y te das cuenta que tienes cantidad, pero te das cuenta que no tienes una columna que diga el monto, que sería cantidad por precio. Entonces, ¿sabes qué? Quiero agregar esa columna. Y aparte quiero tener una columna que lleve el conteo de ciertas cosas para cierta categoría. Y aparte quiero tener una matriz multidimensional que me permita guardar los parámetros estadísticos de este tipo de información. Todo eso que no está en el modelo en este momento, pero que tú deseas hacerlo, lo puedes codificar. Puedes tú agregar medidas, agregar columnas, agregar procesamiento. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso ya no lo haces con lenguaje M, porque el lenguaje M sirve para transformar datos, pero no para andar haciendo cálculos.
Entonces, tú complementas al modelo de datos con medidas y columnas calculadas para disponer de datos que puedan inferirse. Esto lo haces con DAX, ¿sí? DAX es un lenguaje también de expresiones que te permite hacer todo eso. Tú puedes hacer cálculos, puedes poner medidas, etc. Aquí es muy importante que precise muy bien que realmente cuando estamos aquí, cuando estamos en transformaciones de Power Query, estamos usando el lenguaje M, y mientras que cuando estamos acá con medidas y columnas calculadas estamos hablando de DAX. Es importante porque tú debes saber que DAX lo vas a usar desde Power BI. Aquí te lo voy a poner. Lo vas a usar en Power BI, mientras que lenguaje M lo vas a usar desde Power Query. Perdón, ahí lo puse al revés. Ahí lo vas a usar en Power Query. Es importante que sepas esto porque casi estoy seguro, si no has usado Power BI y eres nuevo en ello, te va a suceder que de repente quieres andar codificando en Power Query funciones DAX y tú vas a decir, oye, ¿por qué no funciona? Pues porque estás en la herramienta equivocada. Debes saber que el lenguaje M es cuando estás transformando y se usa desde Power Query, no en otro lugar, en ningún otro lugar puedes usarlo. Mientras que DAX lo puedes usar ya en Power BI, en la vista de modelo principalmente, y ahí utilizas expresiones DAX y te pone a hacer cálculos. Acuérdate que tanto Power Query como Power Pivot con DAX están disponibles para Excel, están disponibles para SQL Server. Son herramientas de uso no exclusivo de Power BI. Pero fíjate aquí, lo que haces tú, complementas el modelo con datos y medidas. Y luego finalmente, cuando ya tienes tu modelo complementado, pues ahora sí que haces visuals, agregas visualizaciones. Las visualizaciones van a tomar los datos del modelo de datos de Power BI. Toma en cuenta que nunca estás trabajando con los datos de origen. Siempre vas a estar trabajando con los datos de tu modelo de datos de Power BI. Te lo menciono por lo siguiente, porque hay veces que tú estás haciendo un demo de tu informe y le muestras a alguien las cifras y la persona te dice, no cuadra. Es que mira, yo estoy entrando aquí a la base de datos y fíjate que a mí me da esto otro. Debes tú contar con que hay un delay o hay una pérdida de sincronía entre lo que está en los orígenes. Si alguien se pone a ver los datos de la base de datos directamente y tú te pones a ver los datos de tu modelo de Power BI directamente, pues va a haber discrepancias, porque ahí muy probablemente entre que leíste los datos de origen a que estás mostrando el informe, ya hubo variaciones en el origen y no va a cuadrar. Si quieres buscar la máxima similitud, la máxima simetría de datos, pues tiene que ser, tienes que actualizar los datos en ese momento para que tengan lo más parecido posible. Y ahí con los visuals tú haces tus tablas, haces tus gráficos, etcétera, y generas tus informes. Pero esto es lo que pasa. Esta es la manera en que todos los componentes de Power BI van a estar interactuando. En resumen, Power BI integra un conjunto de herramientas sofisticadas para el desarrollo de tareas específicas y ocupas reconocerlas. Para integrar datos y transformarlos se usa Power Query y el lenguaje M. Para modelar datos y crear medidas se utiliza Power Query y el lenguaje DAX. Para informes se usan las visualizaciones de Power BI. Power BI integra un modelo de datos local para analítica. Si quieres aprender un poco más de este tema, yo te recomiendo que respondas el quiz ecosistema de Power BI. Ahí vas a poder validar si has entendido todos los conceptos mencionados hasta ahora y si puedes continuar o si debes hacer una pausa y revisar de nueva cuenta todo lo cubierto hasta el momento. ¿Qué sigue después de que respondas el quiz?
pues sigue que revises la lección de instalación y ejecución inicial de Power BI.